Buenos días. El día de hoy vamos a exponer un paper que fue publicado en la revista JNR. El nombre del paper es Una métrica volumétrica para el seguimiento de los aneurismas intracraneales, criterios de repetibilidad y crecimiento en un estudio longitudinal de imágenes por resonancia magnética. Los departamentos y los autores que estuvieron incluidos en este paper hacen parte del hospital de Tiantan en Beijing, en la Universidad Médica en China. También estuvo implicado el Departamento de Radiología y Epidemiología de la Universidad de California en San Francisco y el Departamento de Radiología del Hospital Popular Provincial en China. Como antecedente, recordar que como tal no se ha establecido la fiabilidad de la angioresonancia con contraste en la monitorización de los cambios volumétricos en los aneurismas intracraneales no rotos. El objetivo como tal de este paper fue determinar el coeficiente de varianza de la angioresonancia con contraste en la medición de los volúmenes de los aneurismas, estableciendo así criterios para el crecimiento del aneurisma y permitiendo la identificación de variables predictivas del crecimiento. Para comenzar, sabemos que se estima que aproximadamente del 3 al 5% de la población puede llegar a tener aneurismas intracraneales no rotos. La complicación más aguda de los aneurismas es la ruptura, que tiene una alta tasa de morbimortalidad. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de aneurismas alguna vez como tal llega a romperse. Los aneurismas pequeños a menudo se siguen con imágenes repetidas con la intención de tratar el aneurisma después de que como tal el aneurisma haya demostrado algún tipo de crecimiento. El crecimiento del diámetro de un aneurisma es de particular preocupación clínica porque estudios como tal previos han demostrado que es un factor de riesgo clave para la ruptura del aneurisma. Sin embargo, los aneurismas intracraneales pueden presentarse con geometrías irregulares y complicadas y como tal la medición puede llegar a no ser precisa o a no reproducirse. El volumen se ha propuesto como un parámetro más sensible y completo para la evaluación del tamaño del aneurisma en comparación con el diámetro medido en un plano 2D. La angiografía convencional y la angiografía por TC no son métodos adecuados para la monitorización en serie debido pues a la invasividad y a la dosis de radiación asociada, y como tal pues la angioresonancia con contraste es mínimamente invasiva y proporciona datos volumétricos, y la confiabilidad como tal de la angioresonancia con contraste se ha verificado mediante angiografía por sustracción digital. Sin embargo, no se ha establecido la repetibilidad de esta técnica para los aneurismas intracraneales. Bueno, entre los materiales y métodos, en cuanto a población de pacientes, tenemos que, bueno, como tal, esto es un estudio prospectivo que se llevó a cabo entre abril de 2001 y julio del 2019 para estudios de monitorización de imágenes por resonancia en serie. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: pacientes de 18 a 100 años de edad, diagnosticados al menos con un aneurisma intracraneal que no estaba programada para tratamiento quirúrgico o endovascular, y por lo menos el paciente debería tener dos imágenes de seguimiento. Los criterios de exclusión fueron los siguientes: implantes metálicos, la claustrofobia, la alergia a los medicamentos. En este, en este contexto pues sería el contraste para la resonancia. Se pidió a los sujetos que regresaran cada 6 meses para el seguimiento de la angioresonancia con contraste. Aquí vemos tres pacientes diferentes, tres sujetos diferentes. En la imagen A, que es la que estamos señalando, se ve, estos son proyecciones de máxima intensidad en estudios por angioresonancia con contraste endovenoso. Aquí vemos un sujeto con un aneurisma saccular de la arteria carótida interna. Aquí vemos un sujeto con un aneurisma saccular de la arteria comunicante anterior. Y aquí vemos un paciente con un aneurisma fusiforme de la arteria basilar.
Para cualquier sujeto en el que hubo disminución aparente en el volumen del aneurisma, el estudio como tal inicialmente tuvo 155 pacientes. De estos 155 pacientes se excluyeron 54 pacientes por no tener más de 2 imágenes de seguimiento. Como tal, hubo 101 pacientes y de estos 101 pacientes se excluyeron 6 pacientes porque estos 6 pacientes se excluyeron porque la medida del volumen del aneurisma con los software aparecía que estaba disminuyendo. Entonces ellos vieron que lo que estaba pasando era que había un engrosamiento de la pared del aneurisma y esto era lo que daba a conocer que tenían capas en trombos intraluminales durante el seguimiento y como tal se excluyeron del análisis. Por lo tanto, el análisis estadístico se realizó en base sobre 95 pacientes que presentaban 112 aneurismas y en total tenían imágenes de seguimiento y más o menos 616 mediciones. En este estudio, el diámetro máximo de los 112 aneurismas fue aproximadamente 6.1 milímetros. El tiempo medio de seguimiento para esta cohorte fue de 4 años y el número de sesiones de imágenes por paciente fue de 5.9. Bueno, para hablar un poco de lo que tiene que ver con la discusión, tenemos que este estudio como tal investigó el uso de una medida volumétrica para monitorear los aneurismos a lo largo del tiempo por medio de estudio de imágenes. Hubo 3 hallazgos claves. El primero es que el análisis demuestra que la angioresonancia con contraste es un método de imágenes relativamente no invasivo que proporciona mediciones de volumen con un coeficiente de varianza de aproximadamente 5.5. Lo segundo es que el estudio demostró que la tasa de crecimiento dependía de la edad y la ubicación del aneurisma. Los aneurismas intracraneales de la arteria comunicante anterior mostraron una tasa de crecimiento más rápida y en este caso la medida fue de 4.52% por año. En tercer lugar, el 9.8% de los aneurismas intracraneales presentaron un crecimiento repentino y un porcentaje se identificó de manera más sensible, un porcentaje más alto de aneurismas en crecimiento que fue de 32%, en comparación con estudios anteriores que demostraban un crecimiento de 4 a 18%. Este porcentaje del 32% está incluido dentro de los 11 pacientes que presentaron el crecimiento repentino. Esto fue un crecimiento más rápido, que fue del 32%. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? Primero, pues que este método propuesto, que es el volumen la medición de volumen en comparación con la medición en 2D, pues del aneurisma proporciona un coeficiente de varianza aceptable para los estudios de seguimiento longitudinal en comparación con como lo dije anteriormente, con las líneas métricas en plano 2D. Aproximadamente una cuarta parte de los aneurismas intracraneales mostraron un crecimiento notable con el tiempo y de estos un tercio presentaron un crecimiento repentino episódico. La medición del volumen de aneurismas ellos concluyen que parece ser una herramienta sensible y útil para representar e identificar la trayectoria del crecimiento y los patrones de aneurismas intracraneales. Bueno, este es como tal el DOI del artículo, si quieren de pronto incurrir más en lo que tiene que ver con la discusión del artículo. Muchas gracias.